Estamos en Aprendamos Juntos, estamos hoy martes de 18 a 20 horas haciendo este programa que ya lo venimos compartiendo. Este es el 7º año y con la presencia de Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Les comentamos para aquel que está escuchando por primera vez que Daniel responde preguntas. El programa es de índole de la búsqueda que uno intenta hacer hacia su ser interno, hacia sus características, saber, es decir, el autoconocimiento que cada uno de nosotros se propone ir conquistando. Y Daniel nos da su experiencia. Normalmente se repite el esquema de las conferencias que él da, que por el momento no las está dando, ya este año ya no ha dado ninguna. Ha venido escaso este año. Sí. Y va a seguir así, parece. Todavía un tiempo. Claro. Es una forma, digamos, el programa, siempre nos visitaba Daniel una vez al mes, era la invitación. Bueno, ahora ya hace un tiempo que está viniendo todos los martes. Hoy he quedado yo a cargo, está Enzo haciendo la parte técnica, ayudándonos, está Adriana y bueno, Sebastián como siempre desde los controles. Tenemos varias preguntas, no tantas como la última reunión porque se contestaron bastante, pero normalmente cuando empieza el programa empiezan a llegar también. Y hay una con la cual quisiera empezar, que se refiere a la enfermedad. Y dice, después yo tengo otro, como para ir agregando algunas cosas, pero la que nos llegó desde Buenos Aires es cómo enfrentar la enfermedad física desde un punto de vista espiritual. Lo que pasa es que el punto de vista espiritual lo podemos tener absolutamente cualquiera, ¿no?, en el mundo, porque todos somos espíritus que tenemos un cuerpo, pero no todos los espíritus hemos dedicado con la misma atención, con el mismo esmero a crecer interiormente, a ordenar nuestra vida en el mundo material en el que vinimos a crecer, a estudiar, a poner en práctica, a experimentar, ¿no? Experimentar a la hora de poner en práctica lo que aprendimos para sembrándolo, que conseguir que dé frutos, que se multiplique, ver cómo mejorar también ese trabajo que tenemos que hacer. Bueno, dependiendo de todo eso, será como cada uno de nosotros experimentemos la enfermedad desde nuestro espíritu. Pero hay una gama muy amplia, ¿no?, de que cada persona es un mundo. Lo que sí sería como aconsejable en cualquiera de los casos, pero tampoco va a ser tan fácil que cualquiera pueda tomarlo de esta manera, lo aconsejable sería con la mayor calma posible, tratando de resolver una situación que se ha presentado en nuestra vida, que hay que atender y que hay que poner toda la atención posible sobre ella para sacarlo adelante de la mejor manera, tocando todas las puertas que haya que tocar en el mundo para poder atender esa dolencia, ese problema físico, la medicina. Claro. Y bueno, entregados en manos del Padre, que de alguna manera nos vaya guiando para poder recorrer ese camino que hay que recorrer en búsqueda de la sanación, o del alivio, o del tratamiento, o del descubrimiento de qué es lo que nos afecta y lo que nos pasa, dependerá de la etapa en la que estamos. Pero bueno, ¿cómo hay que encararlo? Y siempre, como todo, si se quiere, con paciencia, con calma, ¿no? O sea, teniendo la seguridad, pero es que nadie va a alcanzar la seguridad porque yo lo diga, ¿no? Es decir, uno tiene la seguridad de que Dios está presente siempre, de que Dios es justo en su eternidad, no es justo con quien le conviene, o depende del momento, no tiene cambios de ánimo,
Entonces nada sucede porque sí nomás, es decir, todo tiene un porqué. Entonces en todos estos procesos siempre tenemos que tratar también de pedir a Dios, si no lo conseguimos por nuestros medios, de que nos ayude a esclarecer el sentido de todo lo que nos está pasando, para poder, si se quiere, superar la situación que estamos viviendo. Y bueno, todo en definitiva está en manos de Dios, pero siempre con paciencia, sabiendo que estamos entregados a Dios para que esto se pueda resolver lo antes posible de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo se resuelve? Seguramente no va a ser como nosotros queremos, porque si nos entregamos en manos de Dios es su voluntad, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, si se quiere, para englobar todo, es la voluntad de ser. Entonces, su voluntad es ser, y su voluntad es que seamos el ser que somos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que pasamos dentro del mundo físico en el que vivimos nos deben de ayudar para ser el ser que somos. Pero si miramos con amor lo que nos sucede, si empezamos a vivir cada vez con más conciencia, a aprender de las situaciones, nos ayuda a ser el ser que va creciendo. Pero si nos encerramos en el dolor, en nuestra ignorancia, a veces en nuestro malestar, ¿no? con la misma vida, a veces esto nos aleja de Dios o de esa paz que podemos encontrar en nuestro interior, que es la que sentimos estando junto a Él, ¿no? Pero estando junto a Él es traerlo constantemente a nuestra vida. Bueno, creo que no he dicho nada nuevo, pero dependerá de la entrega de cada uno, desde dónde uno lo hace, qué disposición tiene uno de encararlo en paz, lo que sucede. En paz no es en inacción, ¿no? Sino que es en atención constante, toda la atención que requiera lo que nos afecta, tenemos que dársela, porque es nuestra vida, nuestra salud. Nos afecta cuando la salud está afectada, nos afecta en todo lo que tenemos que hacer en la vida. Entonces hay que atenderlo. Pero bueno, con paciencia, con amor, con resignación, con entrega a Dios, para que sea Él el que nos guíe, haciéndonos entender lo que todo esto significa, ¿no? Tener esa paciencia, que todo tiene un porqué, aunque nosotros no lo entendamos. Nosotros hacemos juicios muy ligeros sobre nuestro accionar, no tenemos recuerdo de muchas cosas que hemos hecho, no las valoramos, solemos recordar más vale las cosas que nos trajeron satisfacción, placer, beneficio, lo que pudimos hacer por otro, pero no recordamos, no prestamos mucha atención al daño que pudimos ocasionar a otros, a lo desatentos que estábamos en tantas lecciones que la vida nos acercó. Hay muchas cosas que no vimos porque estamos más acostumbrados a ver lo que nos conviene y lo que de alguna manera nos estimula emocionalmente para sentir satisfacción, pero no hemos hecho la mayoría todo bien. Hemos hecho muchas cosas inapropiadas, no por maldad la mayoría, sino por ignorancia, por conveniencia del momento, de la situación. Uno no piensa que al pensar en uno está desatendiendo tal vez la necesidad de otro o dejando de ver. No lo quiere hacer con esa intención, pero lo hacemos, y entonces bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿no? Las energías llegando a nosotros y reteniéndolas nosotros sin compartir, sin de alguna manera darle vida o fuerza para que puedan pasar y llegar a otro, estando nosotros dispuestos a compartir. Son cosas que podemos rever a lo mejor en estos momentos en los que estamos obligados a vivir una cuarentena por nuestro bien, ¿no? No por el gobierno, sino por el bien de todos, por la salud de todos. Estamos teniendo y disponiendo del tiempo para poder hacer todo esto, y si aparte de esta cuarentena tenemos concretamente un problema de salud, con más razón todavía para profundizar más en el interior. No cambiaría
en realidad el saber el origen concreto del problema, porque normalmente no es una cosa que hicimos en esta vida o en otra que nos trajo una enfermedad, sino que es la sucesión de cosas, de situaciones, de manejos, de desvíos de energía o de malversación de esas energías, en donde uno utiliza lo divino con fines egoístas, y eso genera desequilibrios, porque todo lo que viene de los cielos o del reino del espíritu es alimento para el espíritu, es necesitado, y cuando nosotros lo desviamos o lo derivamos hacia lo material, que es pasajero, ¿no? que tiene un principio y tiene un fin, nos quedamos por ahí desequilibrados espiritualmente por esa falta de nutrición, de alimentación, de luz, y esto por ahí acarrea la enfermedad. Entonces a lo mejor no es concretamente un hecho que podamos recordar que generó esta afección física que tenemos hoy, sino que es una sumatoria. Pero quiero llegar a que no sería importante saber el hecho, sino que ver la situación, ¿no? El ánimo, la entrega, en donde uno está desatento. Y eso lo podemos ver hoy mismo, tratando de cambiar nuestro presente. No puedo cambiar mi pasado. Lo que hoy vivo es consecuencia de cómo he vivido, ¿no? Entonces, si lo que hoy vivo no está en armonía con los propósitos del espíritu, tengo que cambiar mi forma de vivir, ir cambiando lo que veo que hay que cambiar. Y en la medida que voy cambiando lo que veo, comienzo a ver otras cosas que antes no había visto. Porque el empezar a ver lo que no veía es ir poniendo luz en mi vida, ¿no? Voy conociendo. Ese conocimiento, esa luz que entra en mi vida, me permite ver cada vez más lejos o con más claridad todo lo que está en la oscuridad de mi ignorancia. Entonces depende de mi entrega, de cómo yo lo vivo, es lo que podré conseguir, ¿no? A veces revertir, a veces no puedo revertir las situaciones que me afectan, porque es algo muy, muy pesado de remontar y de levantar, y la naturaleza me acerca a esta dolencia para ayudarme a equilibrar mis deudas, ¿no? Entonces, si yo tengo que de alguna manera portar alguna afección física, lo puedo hacer quejándome de la injusticia del universo o abrazando con amor lo que me sucede. No porque yo voy a dar gracias por la enfermedad, sino que doy gracias a Dios porque sé que todo lo que Él hace siempre lo hace por mi bien. Entonces a partir de ahí veo con amor lo que me sucede, y ese amor en mi mirada, ese amor en mi corazón, de alguna manera también me va redimiendo, ¿no? Comienza a tratar y a atacar. Entonces puedo aprender lo que la enfermedad trae a mi vida como enseñanza. Varias de las cosas que te iba a ir planteando las fuiste planteando vos. Es decir, una de las cosas era toda enfermedad tiene una raíz espiritual, en cuanto al trabajo, el karma que uno tiene, y si toda enfermedad puede llegar a trascenderse en un estado de equilibrio, de armonía. Tal vez sí, tal vez no, dijiste. No sé. Sí, claro, por eso depende, claro, porque hay un tipo de karma, por ejemplo, que se llama un karma duro, que son karmas muy pesados, ¿no? Muy, muy difíciles de remontar así nomás en una acción, por más amorosa que sea. A ver, para Dios no es imposible, eso todos tenemos que tener la seguridad y la claridad de que así es, pero no, para nosotros sí. Hay cosas que son imposibles a lo mejor desde la mirada inconsciente que podemos tener nosotros sobre lo que sucede. Entonces yo pude haber ocasionado daño a alguien en algún momento, y hoy la vida me lleva a vivir una situación en la que estoy padeciendo, sintiendo un dolor por otras situaciones injustas, que no quiere decir precisamente tal vez una enfermedad, a lo mejor no se llegó a eso, sino que mi propio obrar egoísta
me llevó a vivir cercano a esas situaciones o a donde esa es la realidad, ¿no? El egoísmo manifiesto. Entonces, en algún momento yo tengo que sentir en mí lo que yo llevé a sentir a otros o lo que yo generé, para poder experimentarlo desde el otro extremo, para poder llegar a tomar conciencia de lo que eso es. Si yo tomo conciencia, entonces entiendo que yo esto no lo quiero para mí, pero no lo quiero para nadie. Y si no lo quiero para nadie, al menos dejo ya de generarlo yo. Y si todavía prendió con más fuerza en mi corazón o se fue fortaleciendo a través del tiempo, no solo que yo dejo de hacerlo, sino que voy por el mundo viendo de ayudar a otros a que se den cuenta de lo que hacen cuando ocasionan daño. Entonces también trato de ayudar, ¿no? Es decir, llevar mi experiencia a la vida de otros para que entiendan y no tengan que caer en lo que a lo mejor yo caí en un momento de tener que padecer, si lo sabemos ver a tiempo. Bueno, cuando es algo muy duro, es difícil que pidiendo disculpas, decir perdón, me equivoqué, lo podamos remontar y esto pueda ser hecho a un lado, porque tuvimos que haber aprendido muy profundamente el significado de todo lo que hicimos y dónde estuvo todo el mal, de dónde provino, ¿no? Las raíces en nosotros, las consecuencias de nuestras acciones. Tuvimos que ver mucho para poder entender. Y a partir de ahí no solamente haberlo visto, sino que asumir el compromiso de estar atentos a lo largo de nuestra vida, del resto de nuestra vida, de nuestra existencia, para no volver a caer en ese error y equivocación. Y no solamente no volver a caer en el error, sino que aprender de la situación para ver qué hacer ante esa situación si se vuelve a repetir, que no es lo que veníamos haciendo que estaba mal, sino que entender qué es lo que corresponde hacer, qué es lo justo o lo correcto. Entonces hay mucho que ver, hay mucho que aprender. Bueno, yo lo hice de una manera que parece mucho más pesado de lo que es, y como que en realidad cuando hablamos mucha gente pensará, uy, cuántas cosas que no me las voy a acordar, pero solo vivimos en el presente. Entonces siempre estar atentos en el presente a poner amor en lo que estamos haciendo. Si mientras estamos haciendo lo que hacemos con amor estamos padeciendo por alguna deuda que no sabemos cuándo se originó, en la presencia del amor aplaca esa deuda. Entonces, claro, nos va sanando. Dependiendo de la deuda, es bueno la profundidad de la salud que podamos llegar a alcanzar, ¿no? En esto de las enfermedades hay un factor que nos produce desequilibrio, que es la posibilidad cercana de la muerte y el temor a lo desconocido o al sufrimiento. ¿Cómo uno puede llegar a encarar la posibilidad cercana de la muerte cuando desconoce, es decir, de acuerdo a la experiencia propia o a la ignorancia, uno no sabe qué es lo que hay más allá y se produce un temor, un desequilibrio que muchas veces incide también en la enfermedad o la giganta? Y se aplica bastante de lo que dije antes, esto de saber tratar con paz, y depende de la persona y su evolución, ¿no? Yo sé que esta vida es pasajera, y tengo una noción de a dónde voy y de dónde vengo. Entonces como que tengo otra tranquilidad o otra posición ante ese hecho, y entiendo que la muerte es parte de la vida. Entonces no estoy cerrado a ella y no me niego a pensarlo. Pero, a ver, perdón, me puse de ejemplo porque en definitiva hablo de mi experiencia, pero dependerá de cada uno y la visión que uno tiene de todo esto, ¿no? Si uno está temeroso, si uno, justamente como vos decías, formulaba en la pregunta, teme a lo desconocido, uno no sabe a lo que se enfrenta. Uno a lo mejor habló de espiritualidad hasta este momento, en el cual veo que esa es una de las posibilidades que se acerca a mi vida, ¿no? De poder llegar a perder, a lo mejor por la enfermedad. Es en donde ahí se ve si verdaderamente yo estaba tomando conciencia de lo que fui aprendiendo o simplemente almacené información en mi intelecto.
Ahora, mucha gente solo almacena información en su intelecto. ¿Por qué digo esto? Porque les basta con escuchar una respuesta que les cierre, que les cuadre a su propia visión, y eso entonces a uno lo deja tranquilo. Pero jamás uno se tiene que quedar tranquilo escuchando una respuesta por más sabia que sea. Uno siempre tiene que buscar de hacer su experiencia y buscar su comprobación. Pero no es que porque yo ponga en duda lo que me dijeron, sino que porque necesito, para tomar plena conciencia de su significado, vivirlo o revivirlo. Entonces en mi intelecto lo sé, pero nunca lo plasmé en una obra, ¿no? Entonces a mí me dieron una semilla que me dijeron que era de perejil y me quedé toda la vida pensando que era de perejil, pero nunca lo sembré. Entonces a la hora de que necesito perejil tengo que sembrar. Y ahí me cabe la duda si verdaderamente será. Bueno, tengo que hacer la experiencia de vivir, ir reconociendo, ¿no? La medida que uno siembra, yo he hecho huerta muchos años, uno va aprendiendo a distinguir con ver la semilla de qué es. Pero porque ha hecho la experiencia de sembrar. Pero si uno le muestra a una persona que nunca vio una semilla, siempre vio el fruto, no sabe. Entonces, ninguno somos más que otro, ¿no? No se trata de eso. Pero lo que trae sí calma, tranquilidad, paz, equilibrio, es cuando uno toma conciencia de lo que sabe. Y para tomar conciencia de lo que uno sabe, no hay otra alternativa que no sea llevarlo a la práctica. Entonces tengo que llevar a la práctica lo que estoy sabiendo para poder tener la tranquilidad para enfrentar lo que la vida me acerca. La vida siempre me está enseñando cosas que puedo aprender, y siempre también, como vivo en una escuela con 7.000 millones de alumnos, la vida está transmitiendo enseñanzas que a veces están muy por encima de mis capacidades de comprender. Entonces hay cosas que no alcanzo a entender o son mucho más profundas para cualquiera de los alumnos que estamos. Pero yo sé que Dios tiene todo expuesto porque es la luz, ¿no? Está todo en la luz. Entonces saber entender que hay cosas que a su tiempo las sabré. Bueno, todo esto me trae tranquilidad, me trae paz, y entendiéndolo y esforzándome para alcanzarlo a conciencia. Porque si no, yo no tengo palabras que hagan que desaparezca el temor a lo desconocido, si no es otra que no sea conociendo. Entonces yo comenté que me iba a la montaña. La primera vez que fui a la montaña solo, pasé una noche que la noche fue larga como todo el día, no pasaba nunca. Pero por el temor que tenía, yo lo que estaba queriendo en realidad, aunque no lo quería asumir, era que terminara la noche, porque en la oscuridad muchos ruidos en la montaña, del agua, ramas que se quiebran, que se caen, el viento que sopla, una cantidad de cosas naturales que durante el día ni siquiera registro, pero durante la noche uno desde su temor está pendiente a todo lo que sucede, porque piensa que su seguridad física está en peligro. Entonces los temores nos llevan a estar a la defensiva y a crear con nuestra imaginación situaciones que no son reales, ¿no? Entonces, bueno, hasta que no lo enfrentamos, hasta que no lo vemos, no lo entendemos. Acá no se trata, a ver, yo voy a ser sincero y he dicho de otras maneras, pero yo recuerdo haber vivido en otros tiempos y recuerdo las veces en las que tuve que enfrentar la muerte y lo que pasé. En líneas generales nunca fue muy natural mi muerte, por esto de estar compartiendo enseñanzas y conocimientos, generar la mano de otras personas, y bueno, son cosas que uno vive, que yo conozco, sé, y para poder enfrentarlo, mi dolor en algún momento un poco más atrapado por el amor, mi dolor era por los otros, no era por mí, ¿no? Cuando uno sabe a dónde uno va, de dónde uno viene, ¿no? En su esencia, a dónde uno pertenece, uno no tiene temor de volver a su casa. Pero cuando uno piensa que esta es su casa y no está abierto a otras cosas, y piensa que vinimos a este mundo material a estudiar el espíritu, vinimos de aquel lugar a estudiar desde acá lo que pasa en aquel lugar, no, vinimos a este mundo a estudiar lo que
esencialmente el mundo nos puede enseñar la materia y saber encontrar a Dios presente en toda la creación. Entonces las formas materiales son una proyección del propio Dios y de la esencia, ¿no? Entonces saber ver a Dios presente en todo esto. Si vamos entendiendo esto, vamos a poder lidiar mejor con lo que se avecina constantemente en la vida de cualquiera, no importa si es por una enfermedad o si es que naturalmente transcurre el tiempo y cada vez estamos más cerca de tener que volver a nuestro hogar. La cuestión está en entender que volver a nuestro hogar debería de ser más iluminados, es decir, con más conciencia. ¿Para qué? Para que cuando tengamos que volver a esta escuela a seguir aprendiendo, si es esta lo que nos corresponde, a seguir aprendiendo de este mundo, lo hagamos habiendo asimilado de la mejor manera posible las enseñanzas que la vida nos dio. Pero si dejamos materias pendientes, vamos a volver a tener que repetir situaciones para aprender lo que en su tiempo no supimos ver en la escuela. Entonces no puedo estar yo, aunque la vida me quiera dar una enseñanza superior, en condiciones de asimilarla si no entiendo lo inferior o lo básico o lo primario. Entonces tengo que volver a repetir la situación, no es repetir de grado, es repetir situaciones. Y muchas veces en la vida de las personas, a la hora de reencarnar como una criatura que va creciendo, empieza a repetirse situaciones ya superadas, pero para que podamos, a través de la aplicación de lo aprendido en otros tiempos, que aunque no recordemos en qué momento, o ni siquiera pensemos ni creamos en la reencarnación, tenemos interiormente la inteligencia para poder aplicar lo aprendido. Porque el espíritu aprendió, no interesa cuándo lo aprendimos, sino que lo aprendimos. Y si lo vamos aplicando, en la medida de que lo vamos aplicando en este presente que estamos viviendo, vamos fortaleciendo nuestra conciencia temporaria, ¿no? La que está vinculada más a la forma física. Y entonces eso nos va dando la experiencia para ir dando los pasos cada vez más firmes. Entonces recapitulamos situaciones, volvemos a vivir cosas que ya pasamos. Pero es como una repasada de las materias que habíamos estado viendo, y para poder refrescarlo. Y entonces a partir de un momento de nuestra vida, dependerá de la edad de la persona, de su evolución, es que comenzamos entonces a tomar los conocimientos desde donde habíamos dejado en otros tiempos. Pero igual todo esto se va como mechando, porque es no solo que vamos a aprender, sino que se presentan situaciones, como hablábamos recién, no estamos solos en el mundo, que no llegan para nosotros, sino que a lo mejor nos invitan a nosotros a poder participar para poder ayudar en la situación, para que siempre lleve o deje la mayor luz posible a las conciencias que participan. Entonces, bueno, a veces estamos aprendiendo, a veces podemos estar compartiendo, a veces podemos enseñar, atentos a todo esto. Si vivimos una vida cercana o que busca alcanzar esa paz y que no se conforma con obtener información y quedarse cómodos y tranquilos creyendo que porque ahora sabe, porque alguien le dijo a la distancia, tiene sabiduría, y cuando llegue la situación en la que tenemos que vivir, ahí veamos que en verdad no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo puedo leer, compro un auto nuevo y me leo en el manual cómo cambiar la rueda, si en el caso que se pueda pinchar, pero si yo no practico dónde va el gato, cómo se aflojan las tuercas, si se hace antes o después, si yo no practico, si yo no veo, en un momento que se plantea la situación, porque no la manejo yo, eso es un imprevisto, se da un día de lluvia, entonces yo ya tengo otro estado de ánimo distinto al que tenía cuando leía el manual en mi casa, y entonces me tengo que bajar a la lluvia, tengo que ver dónde va el gato, y no era lo mismo que la figurita que me señalaba con una flecha. Estoy poniendo un ejemplo para comparativo. Es decir, si yo no lo hago y no lo ejercito, seguramente voy a perder tiempo, me va a cambiar el ánimo, la disposición, se va a generar en mi interior unas molestias por la ignorancia que tengo, por lo que me acaba de suceder. Si yo ya lo viví y lo practiqué, bueno, es volver a repetirlo
lo ya vivido y no tiene sentido alterarse porque nada de eso va a cambiar el neumático, lo tengo que hacer yo. Entonces entendí que no tenía sentido perder el equilibrio y que sí fue importante hacer la práctica cuando lo pude hacer, ¿no? Entonces si llevamos a la práctica vamos a aprender, vamos a tomar conciencia, vamos a tener seguridad y van a ir desapareciendo las inseguridades y los temores a lo desconocido. ¿Por qué? Porque somos personas que mientras estamos vivos buscamos de conocer. Asumimos que estamos en la escuela y no nos negamos a recibir las enseñanzas. Y las enseñanzas, si vamos más profundo, no solamente están dentro del aula, porque también cuando salimos al recreo hay cosas por aprender. Y la atención tiene que estar siempre encendida, ¿no? y dispuesta a través de sí, ¿no? De la atención, llevar a la práctica lo que fuimos aprendiendo y aprender lo que se puede aprender en esa situación distinta a la que se da dentro del aula. Porque mucho de lo que aprendí, por ejemplo, en las relaciones humanas, aprender a respetar al prójimo, es algo que tengo que aplicar en el recreo, no es solo dentro del aula. Entonces cuando salgo también al recreo, aunque salgo a descansar, también tomo en cuenta constantemente lo que aprendí dentro del aula. Entonces, a ver, si vamos encarando una vida como debe ser, una vida de trabajo, de crecimiento constante, van desapareciendo esos temores y vamos pudiendo tratar de a poco con más conocimiento, con menos temores, esto que para muchos es desconocido, ¿no? Muchas personas desde la fe entienden tener conocimiento de a dónde van, pero bueno, la inmensa mayoría de las personas no tienen más que una información, no tienen conocimiento porque no lo han experimentado y porque se basan en lo que algunos libros de fe le dicen. Entonces hay muchos libros que han escrito un cielo que no es real, en donde las personas, no importa lo que han hecho acá, Dios los recompensa en el cielo. Entonces como que parece ser un Dios muy injusto, porque nos perdona lo que hicimos mal sin que nosotros hayamos aprendido el mal que hicimos. Entonces, si un padre le perdona a un hijo lo que hizo mal, pero el hijo no aprendió que hizo mal y por qué está mal, seguramente lo va a volver a repetir en otro momento. Entonces el Padre quiere que aprendamos. Y el perdón lo obtenemos nosotros directamente en la medida que tomamos conciencia del mal que hicimos y que nos comprometemos a no volver a hacerlo. Ahí había una pregunta concreta que vos ya te has referido en otras oportunidades, que se refiere a qué es la fe. Y yo asociaba recién, y tal vez lo podemos dejar para el próximo bloque, cómo incide la fe cuando uno no tiene la conciencia de lo porvenir, es decir, de hacia dónde se dirige realmente. Es decir, hay una parte que uno puede transitarla con conciencia y hay una parte que tiene que fortificar la fe para caminar, o para experimentar, para ir más allá de lo que uno llega a ver en el hoy, en la realidad. Lo hacemos después de la porque pausa. Ya pasaron 40 minutos. Si te parece, Sebastián, hacemos una primera pausa y volvemos enseguida.
Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos en el segundo bloque y lo que habíamos comentado recién o a raíz de la pregunta de qué es la fe, cómo incide en todo este desarrollo que vos estabas haciendo, Daniel, cuando uno no tiene la conciencia, cuando uno hay una parte en la cual tiene que tener fe para poder seguir avanzando. Claro, es que la idea y la intención de la fe es poder ayudar a los que ignoran porque no han hecho la experiencia, pero sí se dejan guiar por su corazón y a través del corazón intuyen, ¿no? Y a través de esa intuición la fe se hace presente para poder hacernos sentir la seguridad y hasta la certeza, aunque no hayamos hecho la experiencia de vivir una situación que es cercana o en relación al mundo espiritual. Entonces la fe nos da la fuerza. Ahora, hay una fe que es como religiosa, que se basa y se apoya mucho, es una fe leída, es decir, se apoya mucho en los libros almacenados, y hay una fe que está más allá de una religión establecida, sino que es una fe en una fuerza superior o en la existencia de un padre o en un origen espiritual. Entonces, esa fe, si se quiere, es como más pura, más limpia, porque no está estructurada por ningún libro, ¿no? Entonces, bueno, Jesús dijo, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, o sea, algo tan pequeñito, pero es que ni siquiera a eso llegamos, evidentemente. Entonces, la fe, él nos quiso decir que tiene mucho poder y tiene mucha fuerza, pero si yo entendí más o menos lo que él quiso decir, no basta con pensar, bueno, voy a tener fe y entonces voy a conseguir todo lo que quiero en la vida, porque no es tan solo algo que hay que entender intelectualmente, ¿no? La fe, hay que entregarse a esa fe. Y la fe no me va a mostrar tan solo todo lo que es para mí y los beneficios que tiene para mí a la hora de que yo me entregue a ella, sino que también la fe me va a estar mostrando a la vida toda y su necesidad y mi participación en todo esto. Entonces yo no voy por la vida tan solo buscando y teniendo que encontrar lo que necesito y a aprender lecciones y crecer en conciencia, sino que también aprendo lecciones y crezco en conciencia llevando a la práctica lo que fui aprendiendo, lo que aprendí por propia experiencia. Yo puedo repetir lo que me dijo el maestro, o puedo buscar de llevar a la práctica lo que entendí de lo que me dijo el maestro. Y cuando yo llevé a la práctica lo que él me dijo y comprobé lo que él me dijo, y aparte aprendí muchas otras cosas que a la hora de vivir la situación el maestro no me las había detallado. Entonces, cuando yo vaya a hablar con alguien que está pasando alguna situación similar y yo sienta que puedo ayudarle a que pueda tratar de mejor manera con la situación, sufrir lo menos posible, quitar lo innecesario, ayudarle a prestar atención, es decir, donde yo cometí errores, de alguna manera advertirle que esté atento para no hacerlo. Ahí yo estoy aprendiendo también. Entonces, el aprender, la fe me habla de estar abiertos a lo invisible, a la vida, a la inteligencia de lo invisible, a lo superior de esa vida invisible, pero yo no la he podido comprobar, ¿no? Entonces la fe es la que me lleva a sentir. A ver, la mayor parte de las personas creen en Dios porque la fe se los dice, pero no es que hayan tenido la experiencia de encontrarse con Él. Entonces la fe, dependiendo de esa fuerza de fe, será el camino que habré de seguir. ¿Tiene sentido tener una fe tan fuerte en un momento que yo me pueda encontrar con Dios como para de alguna manera yo tener la seguridad de que existe porque lo pude ver en un trono o desde algún lugar imponente que me deslumbró? ¿O tiene sentido que la fe me vaya guiando a cada paso que tengo que dar para ir elevándome en mi amor? Porque al fin y al cabo estar cerca del Padre es una escalera que hay que ir ascendiendo, pero cada escalón son actos amorosos.
Es decir, es la incorporación cada vez de una manera más profunda y sutil y variada del amor aplicado en los hechos. No es estar leyéndose cada escalón un libro en el cual sé cada vez más y un día entonces se lo recito de memoria al Padre, o hago alarde de mi conocimiento con mis semejantes. Lo que otorga jerarquías en los cielos, porque hay un reino en los cielos, ¿no? Es el quinto reino de la naturaleza, el reino de los cielos. En ese reino no hay seres que han leído libros, hay seres que alcanzaron la jerarquía espiritual que tienen y a formar parte de ese reino porque se elevaron amorosamente. ¿Cómo uno se eleva amorosamente si no es poniendo en práctica a través del amor lo que uno ha ido aprendiendo? Entonces muchas cosas las aprendí de la vida pasando por situaciones dolorosas, pero la vida no quiso que yo sufra ante lo que estaba pasando. Muchas veces no nos damos cuenta y con el tiempo lo vamos viendo, nosotros creamos resistencia a la hora de recibir enseñanzas, porque cuando esas enseñanzas no son acordes a nuestros objetivos, nosotros rechazamos, nos negamos o evitamos tener que tratar con ellos. Pero ese estar evitando, ese estar posponiendo, hace que a lo mejor se compliquen las situaciones y terminamos teniendo que vernos forzados a tener que tomarlo y ahí viene el dolor, ¿no? Entonces, la fe nos quiere hablar y nos muestra de todo eso, y a la medida que tenemos fe y nos entregamos, nos vamos poniendo en manos del Padre cada vez con más conciencia, ella tiene cada vez más fuerza, más presencia en nosotros, y en algún momento también eso comienza a decrecer, su presencia en nuestra vida. ¿Por qué comienza a decrecer? Porque de a poco nosotros fuimos creciendo en experiencias y ya no necesitamos de la fe para que nos muestre de lo que no es visible a nuestros ojos, porque al ir creciendo en la experiencia, al ir creciendo en conciencia, comenzamos a vislumbrar lo que normalmente no vemos desde el mundo material en el que estamos. Entonces ya no hace falta creer para poder ver, sino que somos conscientes porque estamos viendo, porque lo estamos viviendo, porque es una parte de nuestra vida o somos parte de ello. Entonces ahí podemos hablar con claridad y, como siempre digo, no necesitamos ya de la fe para creer, sino que ahora comenzamos a dar fe de lo que es. Entonces nosotros nos volvemos instrumentos de la fe en la medida de que hablamos de las cosas que son las cosas que estamos viviendo. No es afirmar las experiencias personales, sino que es estar hablando del amor universal. No son mis experiencias de lo que yo viví, lo que yo sentí, eso es algo muy, muy personal. A veces uno lo puede contar para poner en situación a las otras personas, pero no es que uno sea ni más ni menos que nadie, sino que uno lo vivió de una manera. A ver, si todos tenemos que cruzar por el mismo río, no vamos a cruzar todos por el mismo lugar. Cada uno pisará distintas partes del lecho de ese río y se sumergirá a distintas profundidades y dependerá de sus temores, de su disposición, de a lo mejor de sus apegos. Hay personas que no quieren cruzar porque están viendo detrás lo que tienen que dejar, porque no pueden cargar cruzando el río. Depende de cada uno como lo vivimos. Entonces no tiene mucho sentido explayarse mucho en las experiencias personales cuando cada uno tiene que hacer la suya. Lo que sí hay que tratar de extraer es la enseñanza general, ¿no? La que es aplicable para todos. Esto lo digo porque si queremos compartir con los demás, entonces la fe nos va a llevar a intuir, a sentir como concreto algo que no hemos experimentado, pero no nos tenemos que quedar en eso, tenemos que experimentarlo, que alcanzarlo, que vivirlo. Pero para alcanzar lo que la fe nos muestra, eso sí se los puedo asegurar, hay que dejar detrás muchas ambiciones materiales que podemos llegar a tener, ¿no? Muchos objetivos materiales que uno tiene en el mundo, en algún momento. No es que hay que dejar todo por alcanzar la fe. Uno va entendiendo de a poco qué cosas me limitan para avanzar dentro de la fe. Entonces, como digo, la fe va creciendo en la medida que yo me entrego cada vez más a ella y que yo sigo lo que ella me va indicando. Y cuando yo entiendo que quiero alcanzar y mi vida tiene que estar dedicada a alcanzar aquello que la fe me muestra, no me queda otra que dejar detrás
las cosas que no están en sintonía con esa fe o con ese mundo superior. Entonces, para llegar a los cielos hay que dejar la tierra. Dejar la tierra no es como muchos piensan, viene y baja un ovni, nos subimos y nos vamos al cielo. Nadie, absolutamente jamás, en ningún lugar de la creación ha llegado al cielo en un ovni. Es decir, al cielo que hablo yo, al cielo espiritual se asciende jerarquizando el amor que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces hay que ir dándole jerarquía, como estoy diciendo. Existe la jerarquía en todo el universo. Lo que se va jerarquizando es el amor en el corazón de cada uno de los que forman parte de esa jerarquía. Entonces uno empieza como aspirante, como discípulo, como iniciado, como maestro, y aún como maestro hay distintas jerarquías, y así uno va creciendo. Pero ya nos fuimos al cielo y sus jerarquías. De acá en donde estamos, en el mundo, en lo material, hay que jerarquizar el amor a través del servicio, de ver al prójimo como uno se mira a sí mismo, de encarnar el amor y no creer que el amor es una palabra que yo puedo manejar a conveniencia y expresársela a quien esté más en sintonía con mis pensamientos, ¿no? El amor quiere llegar a todos, y a donde más necesita llegar, y el amor sabe que es indispensable que pueda hacerlo, es a quien más necesita. Y que muchas veces nosotros, quien más necesita a veces no es el que está más en sintonía con nosotros, porque nosotros no queremos tratar con la necesidad, porque eso nos acerca al dolor y no queremos sentir el dolor y miramos para otro lado y buscamos lo conveniente. Pero bueno, eso es lo común, pero para poder encaminarse al cielo hay que salir de lo común. Hay un punto en el cual a mí me pasa, uno busca situaciones, o uno está viviendo situaciones que son cómodas al propio ego, a lo que uno, al entorno. Entonces se encuentra que el brindar servicio tiene que ver con dejar esa comodidad de lado, y nos cuesta. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para priorizar el servicio dejando lo propio? Porque a la vez lo que uno vive, yo te escuchaba recién y me decía, siempre habrá sido tan denso esto de lo material con lo espiritual. Es decir, el mundo hoy que nos condiciona y lo que tenemos enfrente, yo lo siento muy denso. Es decir, siempre habrá sido tan denso. Yo hay cosas que no las quiero vivir dentro de este mundo material, y al aislarme me siento cómodo dentro de una burbuja. ¿Cómo dejar esa comodidad de lado para poder servir? Porque si no, yo me estoy autolimitando, me estoy poniendo un techo, es decir, voy hasta acá. Cuando dejo de estar en una situación placentera, no sirvo. Claro, lo que pasa es que hay que saber enfrentar con amor el dolor que se presenta a la hora de tener que renunciar a las cosas materiales, porque renunciar a las cosas materiales no es tan solo desprenderse de algo que uno tiene, ¿no? Yo tengo 2 camisas y no necesito más que una y regalo la otra. No es tan simple como eso, aunque igual eso no sea tan simple para cualquiera, pero no es tan simple como eso. Hay mucho que aprender en todo ese proceso de renunciación, porque no es tan solo lo material, como digo, sino que también está el desapego desde lo emocional, el desapego desde las estructuras mentales. Nosotros no nos damos cuenta, tenemos la edad que tenemos, no importa, más o menos años, pero vamos construyendo a través del tiempo, a través de proyecciones, ¿no? Vamos dibujando un futuro que queremos alcanzar, y en este momento estamos en algún punto de ese camino en donde estamos cerca, estamos en camino, nos queda mucho, pero tenemos por delante un horizonte que nos dibujamos, que queremos alcanzar, y esto muchas veces no está en sintonía con las lecciones que la vida me va dando a diario, que no son las que yo quiero, sino que son las que ella tiene para compartir conmigo, y yo tengo que estar atento a aprender, ¿no? No se puede, en un mundo que es una escuela,
sincronizar las enseñanzas para que llegue a cada quien lo suyo en el momento propio y adecuado. A ver, el libre albedrío nos lleva a estar donde queremos, a hacer lo que queremos, a decidir qué hacer con nuestra vida, y esto también nos lleva a no estar normalmente en el lugar en donde debemos estar, queriendo hacer otras cosas, y entonces por ende al estar en otro lugar recibiendo enseñanzas que no son las nuestras para nosotros, y entonces nos cuesta sintonizar o estar en armonía en esos lugares. Es decir, no hay una respuesta que yo pueda dar en la cual en definitiva se eviten las crisis que se presentan cuando hay que hacer esos trabajos. Entonces no es el extremo de buscar la burbuja en donde yo no me estoy negando, si se quiere, a enfrentar los problemas a veces, o me aparto de las situaciones que los pueden estar generando, sino que saber que tengo que estar en donde debo estar para tratar de resolver los problemas que se presentan, para poder, una, aprender, y otra también acercar el alivio a otros. Es decir, si no hubiera sido que Jesús hizo todo el sacrificio que hizo, ¿cuánta gente estaría ignorando lo que es o cómo llegar al cielo, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacer sacrificio. Estoy poniendo de ejemplo a Jesús porque para mí siempre será un ejemplo, pero es un ejemplo que no es fácil de que cualquiera lo podamos seguir, porque claro, estamos hablando de un ser que pertenece a otro reino, ¿no? Superior, pero no es que nos tengamos que parecer a nadie, tenemos que ver nosotros en nuestra vida. Es decir, yo si no entiendo que he venido al mundo a traer un mensaje y veo que no me siento muy en sintonía con este mundo material en el que estoy viendo cuáles cosas puedo dejar de lado de a poco, y cómo ver las cosas materiales que a lo mejor no tengo que dejar de lado, no como deseándolas para pegarme a ellas o tomar propiedad y creer que puedo administrarlas sobre otros cuando no es con amor. Empezar a ver todo ese tipo de cosas y a ver, no vinimos todos a ser sacerdotes que estamos entregados en manos de Dios, negándonos a tocar las cosas materiales y a no hacer nada pecaminoso. Vinimos a aprender de las experiencias que vamos viviendo en la vida, y en la medida que vamos aprendiendo de cada una de esas experiencias, en la medida que podemos ir aprendiendo al observar a los demás, ¿no?, sobre qué está bien y qué está mal, no con el fin de juzgar al prójimo, sino que con sacar conclusiones para la propia vida de uno, de cómo hacer y cómo encarar. Si yo vi a alguien que se metió por el río en un lugar en donde está profundo, que el agua lo terminó arrastrando, sé que por ahí no me tengo que meter. Es un ejemplo muy extremo, pero entonces tengo que ver cómo mira, ya lo hablábamos la vez pasada, el ejemplo, ¿no? Tomaré una vara de madera y voy tanteando y voy viendo la profundidad. Sí, aprendo por ahí de lo que el otro también hace. Entonces si yo voy tomando esa conciencia de a poco, me voy acercando a ese mundo espiritual y voy siguiendo mi camino con amor, aprendiendo cada vez, tomando más conciencia de las experiencias que estoy viviendo, y entonces cada vez voy a entender con más profundidad también lo que el maestro dejó plasmado en un libro. A ver, no es nada lo que quedó plasmado de todo lo que dijo, y mucho de lo que está plasmado no lo dijo como está plasmado, pero esto entendámoslo porque estamos hablando de milenios atrás donde nadie sabía escribir, entonces era cuestión de recordar mentalmente. Alguna religión la quiso hacer fácil y dijo, bueno, la que inspiró el Espíritu Santo es textual, porque como le inspiró el Espíritu Santo, no es lo que la persona recordaba con su memoria, sino la inspiración del Espíritu Santo, es decir, la inspiración de Dios que le permitió plasmar. Pero bueno, más allá de que esto sea real o no, el hecho es que es evidente que el mundo no cambia porque nosotros nos aprendamos de memoria esas escrituras o creamos entender lo que él dijo, sino que es llevarlo a la práctica. Y vuelvo a insistir, él vino, entre tantas cosas que hizo y vino a hacer, a mostrarle al mundo lo que todos debemos hacer, que no es ir sanando gente, sino que es al menos empezar por no enfermarla,
por estar sanos nosotros, es decir, no enfermarla, no hacer daño, cuidarnos de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay que tener un alma muy fuerte para poder llevar salud a los que tienen almas afectadas débiles, ¿no? Entonces, no pensemos en los milagros, o pensemos en los milagros más pequeños o cercanos a nuestra vida, que sería la de poder transmutar ese egoísmo constante en el que vivimos. Insisto, no por maldad, sino que por ignorancia, por conveniencia, porque así crecimos, porque así nos criaron, porque así nos enseñaron, porque así lo entendimos, y hoy nos resulta cómodo, porque es lo que sabemos, hacerlo de esa manera. Pero bueno, hay que cambiar. Hacemos una nueva pausa, 19, y volvemos enseguida. The hardest thing is falling. You don't know where you'll land. Your mind will tell you anything, and you won't understand. You're letting go of watching you and falling into space, falling into emptiness. That's the way of grace. Hold on to nothing that you knew. Let go of everything you do. The freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just a calling. That's all you need to know. The hardest thing is falling. You don't know if you'll land. Your mind will run in circles, and you won't understand. You're letting go of everyone and everything you knew. There's nothing you can do or say. The only way is through. Hold on to nothing that you knew. Let go of everything you do. The freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just a calling. That's all you need to know. Freedom is in the falling. That's all you need to know. Freedom is just your calling. That's all you need to know. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, compartiendo con Daniel Ferminades. Teníamos una pregunta que decía entonces, ¿qué diferencia existe entre fe y confiar en la vida? Que la hacía Satya. Y yo, por ejemplo, puedo confiar en lo que conozco, en lo conocido, más fácil que en lo desconocido. Claro.
Si yo tengo fe, llego a creer en lo desconocido. La fe me puede ayudar a creer en lo desconocido, ¿no? Hay gente que tiene fe de que Dios existe, aunque no lo hayan visto. Claro. Bueno, después de ahí cada uno lo dibujará de la manera que entiende o que se le hace asequible a su conciencia. Pero es difícil confiar en lo que no conozco. Si yo sigo la fe, si la fe me muestra o me dice, me lleva a intuir, a sentir con firmeza en el corazón de algo que no he probado, la fe me habla de que hay un lugar por el río por el que puedo cruzar, que donde no voy a correr ningún riesgo, yo puedo seguir esto si lo siento con fuerza proveniente de mi corazón o vivo en mi corazón hablándome. Y entonces, en la medida que hago la experiencia de seguir lo que la fe me muestra y cruzo el río, sacrificando todo lo que tenga que sacrificar, dejando detrás lo que tenga que dejar, encarando lo nuevo que se avecina desde la otra orilla, es decir, asumiendo toda esta realidad, yo voy cobrando cada vez más seguridad en esa voz que habla en mi corazón, ¿no? En esa intuición, en esa fe que se hace cada vez más fuerte, porque voy también comprobando que es lo que me muestra y aprendiendo a distinguir. Porque al principio, si nosotros escucháramos una voz en nuestra cabeza o que viene desde nuestro corazón, como yo lo relato, y se lo contamos a alguien, nos van a recomendar un psiquiatra, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuestiones de fe, de cuestiones del espíritu. Es algo muy personal, es algo muy interno. Entonces, si yo lo vivo en mi interior o lo comparto con quien sé que puedo compartirlo, porque tiene de alguna manera la misma entrega, o como un mismo propósito de seguir ese camino de fe, yo voy teniendo seguridad y voy aprendiendo a confiar en esa, voy aprendiendo a distinguir de la diferencia que hay entre el ego que me puede susurrar a través de la mente, ¿no? Los esquemas que están presentes en mi vida, las estructuras que fui desarrollando a través del tiempo en el mundo material en el que vivo. Aprendo a distinguir la diferencia que hay entre las voces, ¿no? Y bueno, por muchos motivos comienzo a ver que hay mucha diferencia entre la voz de la mente y la intuición en el corazón. Esa intuición en el corazón, esa fe que me lleva a prestar atención a lo que el corazón intuye, es muchas veces también la expresión justamente del maestro, por ejemplo, que a través del corazón busca de hablarme. Porque el maestro, si me hablara al oído, no hay manera de evitar que mi cabeza comience a procesar lo que él me dijo. Y si comienza a procesar lo que él me dijo, mi cabeza empieza de alguna manera a desviarse de la verdad, de lo puro y de lo esencial, mi camino. Porque empiezo a hacer mis análisis, a hacer mis especulaciones, a sacar mis conclusiones, a tomar mis tiempos, a dejarme llevar por mis dudas, por mis creencias, por mis estructuras, ¿no? Entonces, si Jesús se presentara en la vida de una persona perteneciente a una religión del mundo en donde la reencarnación no existe y Jesús hablara de las veces que hay que venir al mundo, no le creerían y pensarían que es el demonio disfrazado. Es decir, si no tenemos nosotros conciencia, entrega, y de a poco vamos llegando. Cuando yo me fui entregando a la fe, cuando fui llevando a la práctica, fui adquiriendo cada vez más confianza y mayor es mi entrega, entonces también tengo mayor, justamente, seguridad. Y mayor es la confianza que tengo en esa fe y en esa voz, porque fui aprendiendo a distinguir, ¿no? El ego que utiliza la mente para pensar y organizar su vida para poder seguir subsistiendo, a la vez que también el corazón busca de llegar a la mente para poder organizar inteligentemente, pero desde una inteligencia superior, poder alcanzar los propósitos que el espíritu tiene, ¿no? Que Dios tiene a través nuestro en el mundo, que es seguir ese camino de amor, no del egoísmo. Pero la mente que se utiliza para pensar, tanto el corazón como el ego, es la misma. Hay una mente, no hay una mente para cada uno. Entonces, es muy sutil al principio porque depende de con qué nos identifiquemos. No se puede servir a dos señores. Entonces, si estoy acostumbrado a servir a uno,
cuando me hable el otro, el que no estoy acostumbrado a servir, voy a someter a duda y sobre todo, y primero voy a atender la del Señor que estoy acostumbrado a servir. Y si el Señor que estoy acostumbrado a servir es el ego, cuando el corazón me hable lo pongo en duda, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia, hay gente que ha leído las Escrituras y habrán visto que Jesús sanando personas con enfermedades de nacimiento, milagrosamente para las personas, sanándola, había gente que agradecía a Dios por un enviado y había otras personas que decían que era un enviado de Satanás. Es decir, todo lo opuesto, aún observando lo mismo. Esto depende desde dónde estamos mirando nosotros y a qué nos conviene aferrarnos, ¿no? Entonces nos conviene defender las estructuras. Si un maestro nos va a hablar de la verdad. No, ¿cómo queremos que nos diga la verdad? De una manera suave, que no nos lastime, que no agreda. ¿Qué es agredir? ¿Una mala palabra o que nos digan la verdad? Porque a veces la verdad nos agrede cuando nos muestran lo que no queremos ver, ¿no? Entonces un maestro nos va a mostrar lo que tenemos que ver y él no necesita ni abrir la boca para que eso suceda, porque en realidad su presencia irradia luz y la luz pone en evidencia lo que está en la oscuridad. Entonces nosotros en nuestro libre albedrío podemos elegir transitar por la oscuridad, pero un maestro no está eligiendo si ir por la oscuridad o por la luz, porque él encarna esa luz y donde él está es lo que él irradia. Entonces habrá personas que sienten esa luz, que no importa que le identifiquen de un individuo, ¿no? de un maestro, pero sienten esa luz y eso los estimula a buscar en su interior o desde su interior la divinidad presente en ellos y en las alturas. Pero hay otras personas a las cuales esa presencia de luz les atemoriza porque pone en peligro todo lo que tienen de alguna manera acumulado en la oscuridad en la que están o la comodidad de ambiente que se crearon o recrearon en esa oscuridad. A ver, cuando uno vive en la oscuridad, por la ignorancia me refiero, uno busca, porque no tiene otras alternativas, que semejantes. Entonces uno se encuentra con otras personas que están en la oscuridad ignorando, o que tienen las mismas posturas que uno, porque si no uno se sentiría mal, ¿no? Fuera de lugar. Entonces cuando aparece alguien con luz en la vida de un grupo de personas o de una persona que busca la oscuridad, quienes buscan la oscuridad no van a ver bien a quien viene a traer luz. Quien busca la luz, asumiendo que está en la oscuridad y quiere salir de ella, de repente va a abrazar esa oportunidad que la vida le dio. Pero cuando no es así, como pasa lamentablemente en la mayoría de los casos de las personas, muchos dicen pedir la luz, ¿no? Que la luz descienda a la tierra. Pero ¿qué se entiende por qué la luz desciende a la tierra? ¿Que va a mostrarme lo que ya sé? Entonces, lo que ya sé no hace falta echarle luz, ya lo sé. Lo que me va a mostrar la luz es lo que no sé. Y estoy dispuesto a conocer lo que no sé, estoy dispuesto a asumir que ignoro, que me engaño, que engaño a otros, que soy engañado. Estoy dispuesto a asumir todo eso. Estoy dispuesto a entender que cuanto más escalones vamos de alguna manera ascendiendo hacia el cielo, mayores son los sacrificios que tenemos que hacer de ir dejando detrás todo lo que no está en sintonía con aquel mundo al que vamos. Entonces la luz nos va a poner en evidencia todo eso. Entonces desde el lugar en el que estamos, cuando nosotros estamos en la vida llevando apenas la tenue luz que puede proporcionar un fósforo, no es mucho más allá de un paso que podemos llegar a ver, tal vez, ¿no? Y a veces ni siquiera ese paso. Cuando crece esa luz vemos mucho más allá, pero no vemos solo para adelante, vemos hacia los laterales, también vemos hacia atrás. Entonces poder ver hacia atrás es poder aprender de lo que no supimos ver en su momento, los errores que cometimos, las cosas que podemos cambiar, modificar, que todavía aportamos. Estar viendo en el presente las cosas que llevamos, que no han cambiado a través del tiempo, porque no las vimos como errores. Estar viendo hacia adelante lo que nos espera, para saber que en este presente tenemos que prepararnos para llevarlo de la mejor manera posible. Estar viendo en este presente hacia los lados las personas que transitan también junto a nosotros y tienen su necesidad, y entender que yo no crezco solamente buscando
lo que es para mí, sino que crezco también compartiendo lo que es de todos. Es decir, la luz me lleva a ver todo eso y cada vez estoy hablando de que se amplía más el trabajo. No es tan solo pensar qué hago, doy el paso o no. Entonces estoy viendo a los demás también en su marcha, en su camino, veo mi historia y tengo mucho que aprender de la historia, de mi historia. Entonces, en lugar de estar mirando qué hicieron los próceres, es más importante ver qué hacemos nosotros, qué hemos hecho nosotros, qué estamos haciendo. Entonces, miremos hacia atrás y estoy seguro que la mayoría de las personas que vean hacia atrás van a ver muchos errores que se cometieron y van a muchos sentir dolor, culpa, responsabilidad. Les va a costar a lo mejor hasta encontrar un perdón para esto, ¿no? Pero eso es una cosa que es parte de la realidad, de la relativa inconsciencia en la que podemos vivir. Lo que a lo mejor es más serio es que viendo en nuestro presente y con analogía a social con nuestro pasado, ve que hay muchas cosas que estamos llevando adelante hoy día tal cual como lo hicimos antes. Entonces, por más que sintamos dolor, seguimos haciendo lo mismo, lo camuflamos, lo disfrazamos, ¿no? Lo modificamos para que no parezca igual, pero al final tenemos nosotros la misma intención o la misma comodidad, en la que hacer lo que más nos conviene, lo que resulta más fácil, ¿no? Entonces, el Padre me dio una tierra para trabajar, las Escrituras hablan de un paraíso en el que he entrado, ¿no? Entonces, soy su imagen y semejanza que entró en una forma física, ¿no? Ese paraíso en el cual contiene todo lo que como espíritu pueda necesitar. Pero a través del tiempo fui acostumbrándome a consumir todo lo que ahí encontré y no producir nada. Y en algún momento a lo mejor la vida me llevó, porque yo fui especulando, a tener bienes los cuales me permiten administrar más de lo que necesito y entonces le puedo pagar a alguien que haga lo que yo tengo que hacer. Pero si el otro hace lo que yo tengo que hacer, el otro tiene el mérito y salario, no yo. Entonces, cuando nos toque ser juzgados, el Padre verá al que estuvo trabajando, no al que estuvo observando. Entonces, el trabajo es constante. La confianza, la seguridad la voy a tener en la medida que vaya haciendo yo la experiencia de ir viviendo lo que sé. Vamos a leer muchas cosas que muchas de ellas nos alcanzarán, nos tocará el corazón, desde un sentido común entenderemos que tiene una lógica, desde la fe sentiremos que hay una verdad ahí presente, aunque no lo hayamos podido experimentar, pero todo eso nos tiene que guiar a buscar de hacer la experiencia. Entonces, todo lo que sepamos que puede producir luz, aunque no sea la más pura, porque no somos perfectos, es el camino que tenemos que seguir y es lo que tenemos que llevar a la práctica. Todo eso me va dando seguridad, todo eso me va dando firmeza, todo eso también va ayudando a que la fe sea más fuerte en mí y a que también yo de a poco, como antes decía, me vaya convirtiendo en un instrumento de esa fe, porque yo no creí lo que otro dijo, yo busqué de experimentar lo que entendí de lo que el otro dijo, ¿no? Entonces, cuando yo lo experimenté, pude dar fe. Entonces, el mundo cambiaría de a poco, pero a pasos agigantados, en la medida que se fuese sumando cada vez más gente que da fe. Ojo, dar fe, hay mucha gente que cree que da fe porque se aprendió de memoria el libro, pero pueden dar fe de lo que está escrito, claro, pero no de la verdad. La verdad es lo que vivo, no lo que está escrito, por más que lo haya escrito Dios. La verdad es lo que vivo, y Dios habla y puede escribir o plasmar en un papel la verdad que Él vive, pero para mí no es verdad hasta que no lo vivo. Entonces, no puedo dar fe de la verdad si no lo estoy viviendo. La fe me lleva a creer en ello y estoy seguro, siento la seguridad de que así es, pero esto que me tiene que conducir a experimentarlo. Entonces, cuando lo voy experimentando de manera sucesiva, en la medida que la fe me va hablando, lo voy alcanzando, en la medida que tengo la oportunidad, no me niego a hacer la experiencia, voy tomando conciencia, me voy afirmando, voy asegurándome, y ya no importa lo que los demás digan, ni los libros, ni quién lo haya afirmado, sino que es lo que yo viví. A mí nadie me va a decir
cómo estaba el agua en la bañera, porque yo fui el que se bañó y sé cómo estaba, si me agradaba, si no me agradaba. No le medí la temperatura, pero sé cómo me resultó en el impacto. Entonces, que me vengan a escribir un libro sobre eso no me va a cambiar la realidad de lo que yo experimenté. Pero si yo no lo experimenté y no entré, me caben todas las dudas. Y será cierto, y quién sabe, y hay que ver cómo lo percibe. Es algo que tenemos que nosotros entender, que la conciencia y que la sabiduría se alcanza llevando a la práctica los conocimientos que vamos adquiriendo, las verdades que vamos reconociendo. No se puede ser sabio por estar junto a un sabio, no se llega a ser un discípulo por tener un maestro. Uno tiene que estar dispuesto a comprometerse con la enseñanza, estar dispuesto a hacer todos los cambios que hay que hacer en la vida para poder entregarse de lleno en algún día en manos de Dios, dejando de lado su propia voluntad. Convertir la voluntad propia y personal en una voluntad que tiene un único objetivo, que es cumplir con la voluntad de Dios. No está más la persona ahí queriendo alcanzar objetivos materiales temporales, ¿no? Entonces, cuando yo estoy dispuesto a esto, aunque no lo haya alcanzado, pero tengo la disposición, la fuerza a enfrentar lo que se vaya a presentar, es que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Es decir, está preparado cuando está dispuesto, cuando está en condiciones de ser discípulo. Claro. Pero si no, por más que nos sentemos al lado, por más que lo escuchemos hablar siempre, empezamos a cuestionar, como hacemos normalmente los humanos, lo que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, yo te pongo en tela de juicio de que sea así. Claro. Tiene cierta lógica, pero ¿cómo es que podemos enfrentar esa cierta lógica si no es buscando hacer nuestra experiencia? O sea, hay cosas que no puedo experimentar, hay otras que sí. Voy a trabajar con lo que puedo experimentar. Yo supe de la reencarnación porque recordé mis reencarnaciones. Jamás en la vida había escuchado yo de reencarnaciones. Es más, no terminaba de entender qué me había pasado cuando vi todas esas películas en las que yo estaba presente en otros tiempos. Después, hablando con otras personas, con el devenir del tiempo, escuché de la reencarnación. Entonces ahí entendí lo que era. Y hoy, por más que haya personas y son muchas las que no creen en eso, porque por ahí muchas veces la estructura religiosa no les permite creer en esto, yo sé que es así, y yo no voy en contra de nadie que crea distinto. Sé que cada uno en la escuela en la que estamos, claro, tiene su visión, tiene su evolución, tiene su experiencia, pero yo no puedo negar lo que he vivido, a la vez que sé que nada va a cambiar en la vida de nadie porque se crea o no en eso. Si lo que nos afecta en el presente no es creer o no en la reencarnación, es lo que estamos haciendo o lo que no estamos haciendo, ¿no? Entonces, si vivimos en nuestro presente, nada impide que podamos ver para atrás en nuestro pasado, por lo menos en el temporal, dentro de lo que recordemos, y aprendamos de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, esa experiencia de ir aprendiendo de mis propios errores, de ir superándolo, me lleva a encontrar perdón, ¿no? A ir redimiéndome, porque comienzo a comprometerme, comienzo a amar más la vida, a comprometerme con ella cada vez más por lo que voy aprendiendo, a no cometer el error, a no volver a caer. Entonces, todo eso también ayuda a ir teniendo seguridad, junto con la fe que tengo que tener en un tiempo de mi vida y de mi existencia, para poder conectarme con lo divino, para poder intuir lo divino, porque es el puente. A ver, no pasamos de ver la TV en casa a ver de repente el reino de Dios. Entonces hay puntos de transición, ¿no? Para ese punto de transición es el que atravesamos por la fe, por ese camino de fe, en donde vamos de a poco intuyendo lo que la fe nos dice y nos llevamos a sentir que hay interrogantes en nosotros que no tienen o no obtienen respuesta por los medios tradicionales materiales, y que a lo mejor no nos conforman lo que los libros dicen. Entonces nos está hablando de hacer la experiencia, de buscar. Dios no está guardado dentro de ningún libro, está vivo, presente en todas partes. Entonces, aunque a lo mejor no lo veamos de esa manera,
es lo que el corazón sí sabe, y que para poder alcanzarlo tiene que abrir los ojos para poder verlo, pero abrir los ojos del espíritu, ¿no? Entonces, no los estructurados en función de los conocimientos que la mente adquiere, sino que los que están abiertos a lo que el corazón impulsa, ¿no? Desde lo puro del corazón. Entonces hay que aprender a limpiar el corazón. Bueno, todo esto nos va dando fuerza, nos va dando seguridad, nos ayuda a distinguir las voces que puedan provenir de nuestro interior, de dónde en verdad provienen, cómo acallar las que no corresponden, cómo dejar de alimentarlas. Entonces no es solo callar el ego en su manifestación, sino que también es dejar de darle de comer para que también ese mismo hecho lo vaya debilitando. Porque si yo quiero que él se acalle en los momentos en que me parece inapropiado que se exprese, pero en otros momentos disfruto de su manifestación por el placer que me trae, le estoy dando de comer a esa fiera que en algún momento amenaza con mi vida, con mi seguridad o con mis relaciones. Entonces, o sí o no, pero es una decisión nuestra, ¿no? Y ahí volvemos a las escrituras. Mejor que fuerais fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. No podemos ser tibios de estar, depende de donde nos conviene el día que nosotros decidamos, ¿no? Entonces tenemos que tomar una decisión. Bueno, vamos a ir a otra pregunta, pero antes tenemos acá algunas informaciones. Después de este programa, a las 8:30, 20:30, está Daniel con Claudia De Brasi con Luz Propia por Instagram. Y hay una dirección que, bueno, no sé cómo, ¿no? En la hoja de la fundación, en la página de la fundación lo pueden encontrar. Otra información que nos deja acá bien grande y visible y a cuento nos deja a Enzo, que este sábado, yo no sabía, este sábado 20, de 18 a 20, va a estar Daniel con los chicos de Amor por la Radio por Facebook. ¿Así es, Daniel? Así es, exactamente. Que también debe estar en la página de la fundación, las direcciones. Bueno, sí, me dicen que sí. Siempre los lunes, o bueno, últimamente Daniel ha estado en el programa de Chicho y Diego en Amor por la Radio, que son los lunes a las 11 de la noche, que también se puede ver por diferido después, porque yo a las 11 de la noche llego pocas veces, pero bueno, después uno puede verlo. Jornada larga los martes, Daniel. Sí, pero acostumbrado. Sí. Bueno, como todo, cuando uno hace lo que a uno le gusta, el tiempo transcurre sin darse uno cuenta, ¿no? Uno no, lejos de padecerlo, al contrario, uno lo disfruta. Aquí hay una pregunta que se me perdió en el número. Dice así, de Buenos Aires. ¿Cuál es el plan de Dios? Es decir, el propósito que se menciona en la gran invocación, el que los maestros conocen y sirven. ¿Qué pregunta? Sí, pero es una pregunta que en realidad sería muy corta la respuesta, porque justamente los maestros lo conocen, ese propósito. No es algo que se... Va a ser una información para uno. Que en realidad el propósito es muy grande, no es algo que se pueda transmitir en pocas palabras, es muy amplio ese propósito. Pero aún así, la gran invocación no detalla, ¿no? Pero dentro de la propia jerarquía espiritual, ¿no? Ese lugar que está conformado por los maestros, por los ángeles, por los seres pertenecientes a ese reino. Hay jerarquías de maestros que están en conocimiento de parte de esos planes, y solo las más altas jerarquías son los que tienen conocimiento de la totalidad de ese plan, ¿no? Pero bueno, lógico, como debe ser en todos lados, ¿no? Los que tienen más jerarquía
conocen y administran esos conocimientos y van liberando esas energías o ese conocimiento en la medida que es necesario. Es decir, es como el alimento, ¿no? Cuando es el momento de consumir, es el momento de impartir, de repartir, es que los maestros con más jerarquía liberan determinados conocimientos. A ver, todavía estamos haciendo un trabajo. Para poder tener noción del que viene a continuación, no hace falta estar sabiéndolo ahora, porque en realidad cuando estamos haciendo bien este trabajo, esto nos deja las puertas del próximo. Claro. Entonces cuando llega el momento, esto se libera y se transmite. De todas maneras, siempre todo eso está en relación a lo que dije en el inicio. La voluntad de Dios es la voluntad de ser. Entonces ese es el propósito, que todos seamos, pero seamos el ser que somos, que debemos ser, y para poder ser el ser que debemos ser, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, es decir, ir reconociendo y distinguiendo los errores, las equivocaciones que cometemos, ¿no? La ilusión en la que vivimos de pensar que esta es la única vida que tenemos y nos entregamos de lleno a esta y nos olvidamos de lo espiritual, o acudimos solo a lo espiritual cuando nos queda otra alternativa y como si fuera el genio que nos puede conceder un deseo, nos acordamos de Dios y le pedimos. Entonces es nuestro Padre. Todos hemos tenido, a lo mejor no todos presentes y no todos dentro de una familia bien conformada, pero todos hemos tenido biológicamente un padre, una madre. Si tenemos padres, si tenemos madre, vamos a acudir a intermediarios para poder hablar con ellos, para hacerles pedidos. El padre no pone intermediarios porque no quiera tratarnos directamente, sino que por una cuestión de que cuando todavía no estamos del todo evolucionados, hacen falta los intermediarios que pueden tener un contacto directo con la fuente, pero pueden a su vez también modular las energías para que no dañen a aquel que busca de llegar al Padre. Entonces, la jerarquía es un intermediario, si se quiere, es una estructura que está conformada por intermediarios de distintas jerarquías, ¿no? Ese reino de los cielos es el reino del que Jesús hablaba, ¿no? Mi reino no es de este mundo, es decir, quien reina en la jerarquía es el Cristo, es el intermediario cósmico, bueno, como se dice, el hijo predilecto del Padre, del Logo Solar, que es de alguna manera quien tiene que transmitir a la jerarquía lo que es la voluntad del Padre y quien de alguna manera también transmite a la humanidad los principios espirituales para que puedan ascender, ¿no? Espiritualmente, como hablábamos antes, desde el amor. Entonces es un reino en el que hay jerarquías. Bueno, esas jerarquías, como dije, son las jerarquías del amor. Había una pregunta que viene justo con lo que estabas diciendo, de Elena de Buenos Aires. Dice, me gustaría saber qué diferencia hay entre Jesús y el Cristo hoy. Todo maestro que alcanza esa jerarquía, todo ser que alcanza la jerarquía de maestro, vamos a decirlo como corresponde, alcanza esa estatura crística, pero alcanza a realizarse en su Cristo interno, es decir, la esencia espiritual. Entonces ahí alcanzamos esa imagen y semejanza del Creador. Pero esto no es en una perfección en donde alcanzamos el objetivo final, por decirlo de esta manera. Seguimos evolucionando, como digo, seguimos creciendo. Entonces, lo que la vida material tenía, lo que la existencia material, lo que la manifestación de la materia tenía para enseñarnos, lo hemos aprendido. Y entonces podemos guiar a todo ser que está evolucionando dentro de ese mundo material. Todo maestro alcanza esa estatura espiritual de la realización de ese Cristo interno. En el caso de Jesús, cuando vino a la tierra, como sigue siendo al día de hoy, Jesús dirige uno de los 7 rayos
que se desprenden del Cristo, justamente, o sea, del segundo rayo solar. Entonces, Jesús dirige ese rayo que tiene que ver principalmente con la devoción a los ideales espirituales, ¿no? A los ideales superiores más puros. Entonces vino el Cristo, es decir, su maestro vino a través de él a expresar lo que es esa voluntad, juntos, unidos. Hoy, por ejemplo, como rezan en parte la gran invocación, ¿no? La luz, el amor y el poder, son las tres entidades que trabajan para la venida de Cristo, ¿no? Es decir, es el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el Buda. La luz, el amor, el poder, que canalizan sus virtudes a través del Cristo. Entonces, el Cristo es el Señor del amor universal. Conserva una forma física, pero no la tiene en la medida que en los planos superiores y con la conciencia necesaria que hay que alcanzar se puede ver su verdadera expresión. Entonces su expresión es la herencia del logo solar, ¿no? Es decir, son sus virtudes, lo que él manifiesta y lo que trae al mundo a pedido del Padre. Entonces hay una diferencia. Jesús es el discípulo, el Cristo es su maestro. Ahora, cuando Jesús renunció totalmente a sí mismo, que eso fue ya al final, el final de ese camino de renunciación y de aceptación y de toma de conciencia de su labor, fue a la salida del desierto, cuando él estuvo en condiciones, como él decía, ¿no? Él decía, no importa cuánto os demoréis dentro del desierto, lo importante es que salgáis iluminados. Entonces, los 40 días son anecdóticos, no importa, como él decía, pero él salió triunfante cuando él entendió que había triunfado, porque ya los últimos vestigios que podía haber de impulsos de dentro de su personalidad, que es algo insignificante que nosotros no podemos tomar ni en cuenta, pero nada de lo que tenía que ver con los impulsos humanos ya existía en él, sino que estaba entregado en plenas manos del Padre. Es que el Cristo, su maestro, entra en su vida, entonces se convierte en Jesucristo. Es decir, ese ser que su maestro, Jesús es un maestro de muy alta jerarquía dentro de la Hermandad Blanca. Como digo, él encarna en sí las energías que vienen, es decir, canaliza, recibe e irradia las energías que vienen de un planeta dentro de nuestro sistema solar, que vienen directamente de una constelación dentro de la Vía Láctea en la que nosotros estamos. Entonces hay que tener una gran fuerza en el espíritu para poder contener esas energías y para poder estar irradiándolas. Entonces, como específicamente la humanidad estaba en el momento en el que tenía que incentivarse en su corazón la devoción hacia los ideales espirituales, es que el que dirige ese rayo vino, y quien vino de alguna manera a fortalecer esa devoción y como su maestro a poder transmitirlo es el propio Cristo, ¿no? Entonces son dos entidades distintas que se pueden unir. Esto es difícil, no lo vamos a explicar acá porque nunca nos alcanzaría el tiempo, pero es difícil pensar, porque no es espiritismo en el cual entra un espíritu dentro de otro, es decir, todos somos uno, entendemos eso, lo hemos escuchado, pero bueno, acá es práctico. Entonces en ese momento él, en su elevación espiritual, estaba en condiciones de poder expresar a su maestro, es decir, que su maestro se pueda expresar a través de él. ¿Cómo es esto? No hay nada de él más que lo más elevado, no hay nada de la personalidad que pueda de alguna manera resultar débil para poder, débil y a lo mejor enturbiar el mensaje, ¿no? Entonces nada que tuviese que ver con lo inferior del mundo tenía que estar presente. Y la última renuncia, es decir, en el camino Jesús fue dejando detrás todo lo amado y todo lo querido dentro del mundo. Un hijo ama a sus padres, ama a su familia, ama a sus amistades, ama a sus futuros, sus proyectos, todo lo que naturalmente tenía que ir teniendo. Él lo fue dejando y fue renunciando en la medida que
ya teniendo una cierta mayoría de edad, pasó a tener los contactos que tenía que tener para saber que venía con una misión a la Tierra, porque las escrituras eso no queda para nada claro, o las personas piensan que lo tienen claro por como dice la escritura, pero entiendan, cualquier persona que en un sueño aparece un ángel a decirle que va a dar a luz a un ser especial y el nombre que le tienen que poner, yo que tengo memoria de cosas, sé que hay gente que se ha negado a poner el nombre que tienen que poner, que el cielo le dijo que tenía que poner. Es decir, no es tan simple, no es tan fácil. Una cosa es leer el libro y otra cosa es vivir la realidad. Pero tratemos de nosotros ponernos en esa situación. Cuando ese niño venga al mundo, a ver, yo, mujer, ¿cómo le explico a mi marido que el Espíritu Santo es quien de alguna manera me bendijo, ¿no?, fertilizándome? No es fácil. Entonces, que se presente el ángel y nos diga, es en el mundo de los sueños, se presentó en un sueño. A nosotros cuántas veces se nos pudo presentar en un sueño, pero con el tiempo empezamos a olvidar, no terminamos de entender bien lo que significa. Cuando el niño crece vemos que tiene las mismas necesidades, entonces nos acostumbramos a ver un niño que está creciendo, al cual queremos cuidar, es nuestro hijo. No se nos pierde un par de días y no sabemos dónde está y vamos contentos cuando lo encontramos porque le está dando enseñanza a los ancianos, los retamos. A ver, cosas de niños, cosas de crecimiento, cosas de evolución, pero cosas necesarias también para un maestro, porque esa experiencia que él está haciendo en algún punto, aunque como espíritu es maestro, pero en la forma física tiene que estar sometido a las mismas leyes que cualquier ser humano. Eso es lo que se llama cargar con la cruz de los hombres, es decir, pasar aquello que un maestro no necesita. Entonces, el haber vivido toda esa experiencia en el tiempo en el que le tocó vivir, le ayuda a entender, a superarlas en la medida que enfrenta ese camino de superación. Y esta superación le ayuda a él a llevar alivio a otros, hablando de su experiencia. Entonces tenía que pasar por todo esto. Bueno, en ese camino fue renunciando y dejando detrás todo lo que quería, todo lo que amaba, el conformar una familia, una mujer que podía querer, con la que pensó que podía tener una vida, es decir, las cosas que en el mundo se van dando, y va dejando todo esto de lado, ¿no? Y la última entrega, si se quiere, la hace en la cruz, cuando le dice, ¿no?, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, porque era su madre, quien no ama a su madre, y era Juan el más amado de él porque era el más joven, era de alguna manera como el hijo que soñó alguna vez tener, y en la actitud de su entrega también, ¿no? Juan era como un hijo. Entonces ahí hizo la última entrega que se ganó, si se quiere, luego de salir del desierto, pero hay que enfrentar la tentación, la debilidad. Bueno, entró Jesús al desierto y salió Jesucristo. Entonces hay una diferencia, pero porque son dos entidades distintas, pero que se unieron con un mismo propósito y un mismo fin, por el bien de toda la humanidad. Entonces el amor de Dios tenía que llegar con fuerza a través de ese impulso devocional que tenía, si se quiere, que ser estimulado en la vida de cada ser que caminaba por la tierra. No importa que hayan visto la película o no, o que hayan estado ahí en cercanía o en otros continentes, no importa. Cuando, es decir, cualquiera de esos seres pisa la tierra, abarca toda la tierra. Es decir, ellos enlazan su aura con el aura de la tierra, ¿no? Porque, como estaba diciendo, son emisarios cósmicos. Cuando uno te escucha, Daniel, de lo que hay que hacer, del trabajo, yo veo en muchas personas que tienen temor o no quieren desprenderse de aquello que viven. Un poco lo fuiste expresando, y me surge preguntarte, ¿todo ese trabajo a uno le da alegría, le da felicidad el estar trabajando y viendo el defecto, viendo lo que hizo mal, lo que debiera haber hecho?
Porque por ahí para alguien que no lo ha hecho nunca ese tipo de trabajo, es como que ve un paredón enfrente de uno y se torna hasta como algo imposible para sí mismo. Y la alegría en realidad dependerá de la conciencia con la que vivimos el proceso, la claridad que tengamos de hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si nos ponemos a hacer lo que otro dijo, que eso es muy común, porque a lo mejor pertenecemos a un grupo o bien religioso o de pensamientos de la nueva era, en donde hay otro tipo de apertura o de visión, pero al fin, de alguna o de otra manera, termina como exigiéndosenos para poder seguir avanzando, cumplir con ciertas metas, con ciertos objetivos. A veces a esa situación nos está forzando a hacer algo que nos sentimos y por ahí entonces no nos sentimos bien por el hecho que nos fuerzan y no entendemos por qué, y a su vez no estamos tan seguros de que vayamos a obtener lo que nos prometen. Pero cuando uno verdaderamente siente el amor de Dios en el corazón, cuando uno abraza ese amor, cuando uno ve que lo puede alcanzar, es un gozo y es una alegría dejar detrás todo aquello que impide que pueda alcanzarlo de manera pura. Pero eso depende de uno. Perdón, me pongo otra vez como un ejemplo, pero en mi caso, cuando yo recibí ese llamado a prestar atención a lo que había venido a hacer, yo enseguida asumí el compromiso de seguir la luz y dije basta, hasta este momento viví en la oscuridad, ignorando, dejando de tomar en cuenta lo que es lo importante, pero a partir de hoy voy a empezar a cambiar y a revertir todo eso. Y dije basta, y empecé a ser sincero y empecé sintiendo mucho dolor a la hora de enfrentar la verdad, ¿no? Me dolía mucho más ver la verdad de lo mal que estaban las cosas en mí que estar criticando lo que hacían los otros, porque era algo que estaba en mí y que yo sabía que tenía que cambiar y que yo no podía alcanzar lo que el Padre me hablaba si yo no dejaba de lado eso. Entonces, sé que la mayoría no ha vivido esa experiencia, pero en definitiva entendamos que el Padre nos habla de vivir en el camino del amor, es decir, vivir la vida con amor, ¿no? Es lo que nos conduce a Él. Bueno, si nosotros queremos vivir de esa manera, tenemos que dejar de lado todo lo que no sea afín a esa vida y a ese camino que tenemos que transitar. Pero si lo decidimos y empezamos a transitar, aún con dolor al principio, empieza a resultarnos hasta más fácil y simple hacer renunciación. Pero si estamos en duda o crisis internas de dejar parte que sí, parte que no, entonces determinado ego, sí, no me gusta, está mal, tengo que renunciar, pero hay otro que todavía lo necesito. Bueno, vamos a tomar un camino más largo y más doloroso en el que seguimos aferrados a lo que tenemos que dejar, ¿no? Y entonces nos pasa esto, la mujer de Lot. Miramos hacia atrás y nos convertimos en la estatua de sal. Es decir, a quienes están de alguna manera trayendo lo que es la vida espiritual a la humanidad, ¿no? El Padre dice que son la sal de la vida. La mujer de Lot, que fue llamada y fueron elegidos, miró hacia atrás, viendo lo que dejaba, lo que perdía, y se convirtió en una estatua de sal. Es decir, la sal de la vida quedó petrificada viendo lo que dejaba. Entonces, bueno, que no nos pase esto, ¿no? No es que tengamos que mirar para atrás, tenemos que ver bien lo que estamos viviendo y poder llegar a vislumbrar lo que está por delante. Y entonces saber que para poder avanzar hay que siempre estar dejando algo detrás. Al menos dejar de estar parado en donde estoy para poder dar un paso. Entonces el avance siempre me pide renunciación, por lo menos dejar el lugar en el que estoy. Cuando nosotros conseguimos pararnos firmes, los dos pies juntos, uno al lado del otro, sentimos un cierto equilibrio, una estabilidad, estamos detenidos. Entonces ese equilibrio, esa estabilidad no es muy positiva para la evolución, porque estamos detenidos. Entonces es un logro con respecto a donde estábamos antes, porque dimos un paso para estar aquí. Pero si quiero seguir evolucionando y avanzando, tengo que seguir dando pasos.
Y seguir dando pasos es seguir dejando detrás situaciones que tengo que ir superando, de las que tengo que ir aprendiendo y que tengo que ir incorporando en mi vida para ver con más claridad lo que viene y para poder ser de alguna manera un mejor servidor o siervo del amor, en donde voy avanzando, llevando cada vez más soluciones en mi vida, en lugar de estar cargando problemas a lo largo de la vida que no resuelvo y sigo sumando problemas. No, voy resolviendo los problemas y estoy sumando soluciones. Entonces, más soluciones tengo, menos problemas están presentes en mí, cada vez esto se facilita, cada vez menos peso en mi vida, cada vez encuentro más gozo. Y cada vez voy entendiendo con más conciencia que los que siguen el camino de la luz, de alguna manera, en la medida que van tomando conciencia del valor y la importancia de la luz, de lo fundamental de la presencia de la luz en la vida de todos, comienzan a sentir la necesidad de acercarse a donde está la oscuridad, para poder llevar lo que son, ¿no? La luz. Entonces, el Padre no le da vuelta la mirada a los ángeles para que vean hacia el cielo. Los ángeles saben ver hacia el mundo y ver el dolor y la necesidad, y lo que están pensando es no en criticar lo que hacemos, sino que en pensar y en analizar y en ver, de estar dispuestos para ayudar a que podamos salir adelante de la manera que debemos. No puede hacer nada el cielo, los ángeles, la jerarquía, el reino de los cielos, si nosotros dentro de nuestro libre albedrío no elegimos tomar ese impulso que proviene de ellos, que nos lleva por el camino de la evolución a través de la vida, ¿no? Que es siguiendo lo que el corazón nos habla. Entonces, el Cristo está presente en la vida de todos. El Cristo busca de hablar en el corazón de todos. El Cristo busca de realizarse en la vida de todos. Entonces, bueno, esto es una de las diferencias o dimensiones jerárquicas que puede haber con un director de rayo, con maestros ascendidos. Entonces, el Cristo, como antes hablábamos, estaba la pregunta, dirige un departamento jerárquico que alcanza y cubre muchas formas de expresión de todos los rayos dentro de lo que es la jerarquía, pero principalmente es conocido como el departamento de la religión. Pero no es ninguna de las religiones que hay en el mundo, sino que es la religión verdadera, que es la que Dios impulsa, ¿no? Que es la que Él trae del logo solar, es decir, lo que es su voluntad para la humanidad. Entonces, bueno, no pertenece a ninguna religión en particular del mundo. Y es un camino, porque en esto que yo planteaba recién de la dificultad de dejar las cosas y emprender, dar esos pasos hacia la realización individual, como muchos lo ven, que es un camino para determinadas personas, para que sí, el santo puede hacerlo, pero yo estoy en las cosas del mundo, y algo que hemos hablado es un camino que lo puede emprender cualquiera. Es que es para todos. Es para todos. Es para todos. Lo que pasa es que nosotros somos como extremistas, o metemos todo dentro de la misma bolsa sin hacer un análisis de que para poder el santo llegar a ser santo siguió un camino de pecado del cual se fue redimiendo, ¿no? Tal vez no. Pero hay muchas cosas que tuvo que ir cambiando, que tuvo que ir modificando, que tuvo que ir modelando. Es muy difícil que alguien que baja del cielo nazca con virtudes, no sé, irradiando luz. Entonces, aprendemos de los errores. Entonces, superar los errores es de todos y es para todos. Quiero decir que no es seguir el camino del santo llevando a rajatabla todo lo que él hace, porque cuando yo, por ejemplo, si me pasan una película de la vida del santo, no sé, San Francisco, y yo veo que qué lindo que es compartir con los amigos, que estar, que construir algo juntos, pero después cuando veo lo de los pajaritos, que los respeto, no, porque a mí me gusta cazar pajaritos, entonces como que esa parte no la veo. A ver, digo, nosotros nos parece que no podríamos ser como él porque nos gusta cazar pajaritos. Bueno, vamos a ir alcanzando lo que esté
a nuestro alcance, es decir, lo que sea posible para nosotros. Yo les he dicho, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces un discípulo tiene que entender que hay cosas que no está en condiciones de aprender o de llevar a la práctica. Entonces ver qué está en condiciones de llevar a la práctica y esforzarse por alcanzar eso. Es una cosa entre 1000 que pudo ver. En la medida que empiece a abrir más los ojos va a haber miles, no 1000. Pero va a empezar a trabajar con lo que esté a su alcance. Y hay egos que yo los puedo trabajar en un momento de silencio, en el cual yo hago una visión a lo mejor retrospectiva de mi vida, o me busco en el interior recreando situaciones hipotéticas, en donde qué haría yo en determinados casos. Tengo muchas formas, pero después está la realidad de que vivo en mi presente y en mi diario vivir y relación con los demás, por trabajo, por familia, por lo que sea, como peatón, como conductor, en la situación en la que esté, estoy viviendo en mi presente y tengo muchas cosas que aprender en ese momento y en ese presente, en el que tengo que estar atento a que no sea mi ego el que se alimenta en las situaciones a través de las reacciones o de su manifestación, y a tratar de aprender de cada una de estas situaciones y de extraer enseñanzas que me ayuden a crecer y a ir encontrando o acercándome cada vez más al equilibrio. Es día a día, es paso a paso, es gota a gota, como la piedra se perfora, pero es en una tensión constante, no es que sea reservado para unos pocos. Pero claro, nosotros nos queremos sintetizar, no queremos conocer del camino que siguió espiritual para llegar a ser santo, queremos ver la película en la cual pasó de golpe a ser iluminado, pasó a ser un santo, entonces parece que fue un elegido, ¿no? Pues nosotros nos enteramos de la Madre Teresa de Calcuta cuando empezó a hacer su obra amorosa y benéfica, pero antes no sabíamos nada, no nos interesa. Entonces nos parece inalcanzable, porque vimos eso, el resultado, ¿no? Nos parece inalcanzable un día tener en nuestra casa manzanas, si ni siquiera sabemos cómo es un árbol de manzana, y si nos dicen que lo tenemos que plantar y luego de varios años recién fructifica, no, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha paciencia, no sé si voy a aguantar, ya desisto antes de siquiera empezar. Entonces, no son los extremos, no es posible convertirse en un santo porque escucho a uno, o porque escucho un sabio, o porque leo el libro de un maestro, sino que me voy santificando en la medida que me esmero, que me esfuerzo en mi presente, porque mi obrar sea más cercano al de un santo, ¿no? Es decir, cuidando que no se manifieste el ego, pudiendo ver. Y entonces al principio empezaré a ver yo como muchas de mis acciones solapadamente buscan otros objetivos que los que se dejan ver socialmente. Entonces voy sonriendo porque estoy tratando de sacarle algo que si no le sonrío se va a dar cuenta. Entonces empiezo a borrar esa sonrisa falsa y pongo una sonrisa real. Y empiezo a quitar de mí esa intención de querer sacar provecho de una situación, de una relación. Voy a poco trabajando con todo esto. Hay mucha gente que justamente le gusta comparar y se compara y dice, pero para llegar a un maestro, para llegar a ser un discípulo, para poder tener contacto, ver todo lo que falta, lo que hay que hacer, nada, porque Dios todo lo puede. Entonces depende del grado de nuestro compromiso, es que podemos sentir su presencia más cercana a nosotros o más lejana. Depende de nosotros, no de él. Él dice, yo siempre estoy en donde he estado, nunca se movió del lugar en el que tiene que estar. Entonces nosotros somos los que miramos para otro lado, los que nos apartamos, los que buscando nuestra divinidad vamos haciendo a veces experiencias que nos traen mucho dolor, que no asumimos, y le buscamos de echar las culpas a otro y seguimos cometiendo entonces los mismos errores, ¿no? Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Muchas conferencias, mucha bibliografía hay. Siempre decimos que somos miembros de una institución, de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y los invitamos a que ingresen a la página de la Fundación, porque en cualquier horario, en cualquier momento pueden visualizar una conferencia, pueden escucharla, y
pueden leer lo que allí está. Hay una agenda también en la cual, bueno, hoy Daniel no está saliendo, pero esto que les decía yo de los distintos programas allí figura, y cómo poder contactarse. Y cualquier pregunta que quisieran realizar para el martes próximo, a disposición, lo pueden realizar también por ese medio, y si no por la dirección de Aprendamos Juntos, y si no por el WhatsApp, que no vi que estuviese. Ahí está. Normalmente hay un WhatsApp que ustedes pueden formular preguntas, que es el 11 21 86 24 15. Si no, el email de japrendamos@gmail.com. Sí, Daniel. Una cosita con respecto a las diferencias que hablaban entre Jesús y el Cristo, ¿no? Vieron que al Cristo lo representa una estrella de 5 puntas. Sí. Es decir, son 5 cualidades que hereda del logo solar, ¿no? Digo, por una cuestión de entender a dónde uno tiene que mirar como objetivos a alcanzar, ¿no? Es decir, esas 5 puntas son el amor, la comprensión, la sabiduría, la compasión y el sacrificio. Entonces tenemos que entender que esos deben ser nuestros objetivos, ¿no? Esas son herencias del logo solar que el Cristo trae a la tierra para que llegue al corazón de todos. Entonces, esto quiere decir, está el estímulo y es muy fuerte, pero depende de que nosotros lo tomemos o no, que nos pueda llegar a ser útil y a impulsar de una manera que no tenemos idea, ¿no? Bueno, ahí finalizaríamos el programa con esto último. Agradecerles a todos los que colaboran, y bueno, Daniel, el próximo martes invitarte nuevamente. Como no, con todo gusto. Será hasta el martes próximo con otro programa más de Aprendamos Juntos. Gracias.